Como cada ano, Vilanova rende homenaxe ao seu artista máis recoñecido, Ramón María del Valle Inclán. A vila comeza este mércores a semana en honra do escritor, cunha ampla variedade de actos culturais para poñer en valor a obra de Valle Inclán. El trabajo de la Asociación de Amigos de Valle es divulgar la obra de Valle, está claro, y es fundamental. Y aunque tiene su sede en Vilanova, obviamente afecta a gente de distintos lugares de Galicia, de España, incluso del extranjero, eso por supuesto. Nuestra función es más colaborar con ellos, por supuesto, en la divulgación cultural y ligar la figura de Valle a la cultura de Vilanova, ¿no? Os actos comenzaron cun obradoiro teatral e continuarán mañá xoves con actividade para fomentar o galego entre as familias. Venres terá lugar a lectura pública cos colexios, a ofrenda floral e pecharase o día cun concerto. Un dos actos máis destacados terá lugar o sábado coa conferencia do escritor Darío Villanueva. Creo que es un lujo poderlo tener y hay que felicitar a los amigos de Valle por haber gestionado su presencia aquí, y luego la conferencia que tiene pues sobre Valle Inclán y sus homólogos irlandeses de época y de estilo, Keats y James Joyce, que bueno, se lleva comentado toda la vida los paralelismos de Valle Inclán con Joyce, ¿no? Bueno, a ver qué nos cuenta don Darío, que supongo que será una cosa pues que será moi digno ser escuchado. Tras la conferencia terá lugar a presentación da 44 revista Cuadrante. En la carátula está, como decía el alcalde, pues en qué consistió la Festivalle, ¿no? Que viene y está vestido este número 44 con el cartel de aquella el Festivalle del mes de julio, ¿no? Os actos pecharánse o domingo cun Skyroom pola mañá e unha obra de teatro pola tarde. A paixón e a admiración de Vilanova por Valle Inclán non remata só coa celebración da súa semana. De feito, dende a asociación xa están preparando o capítulo 45 da revista.